Liquidación de la persona natural no comerciante, parte 3. Bien amigos, para nuestros seguidores de su canal Carlos Hernández Abogados, veníamos haciendo un recuento acerca de la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante en 1 y 2 y veníamos hablando lo que se suscita, cuáles son los pasos que se van siguiendo a través de la apertura de la liquidación, de dicha liquidación patrimonial. Tenemos entonces que en la última parte dejamos hasta los efectos del auto de apertura o del auto de trámite o la aperturación del trámite de liquidación, y vamos entonces a continuar con las etapas subsiguientes o las etapas intermedias antes del auto de adjudicación o de la audiencia de adjudicación, que posteriormente explicaremos en detalle. Bien, tenemos que a partir de la apertura con el artículo 566 del Código General del Proceso y hasta el día 20 siguiente a la publicación del aviso, los acreedores que no hubieran sido parte dentro del proceso de negociación de deudas pueden o deberán, incluso deberán vincularse al proceso, notificándose personalmente a través de abogado y presentando la prueba a través de abogado o de persona, o si la persona de pronto puede presentar su trámite directamente, pero se debe hacer generalmente a través de abogado para que lo represente como acreedor, y haciendo valer la prueba sumaria, prueba siquiera sumaria de la existencia del crédito. ¿Qué es prueba siquiera sumaria? Que esta no ha sido controvertida y generalmente aquí existe una tarifa legal para demostrar la existencia de los créditos. Esta es que solamente se admite la prueba documental, no se admite prueba de testimonios, interrogatorios y demás que trae el Código General del Proceso, solamente la prueba documental. Entonces, hechos importantes. Situación: que sean acreedores nuevos que no se hayan presentado al proceso de negociación de pasivos anteriormente descritos. Estos nuevos acreedores se pueden presentar al proceso de liquidación y hacer valer su crédito. Luego de que se presenten, que es hasta el auto de apertura y pasados 20 días de la publicación del aviso, incluso los distintos despachos judiciales ordenan la notificación personal de todos los acreedores y también un aviso, un emplazamiento o la publicación general de emplazados para que comparezcan todos los acreedores y no se vaya a suscitar una nulidad a través de ello. Entonces, vencido el plazo de los 20 días que se le dan a los acreedores para comparecer al proceso, el juez correrá traslado de 5 días de los escritos recibidos, es decir, cuando llegan nuevas acreencias. Porque se debe tener en cuenta que se debe advertir que ya los acreedores que se presentaron en el proceso de negociación y que hicieron parte de la relación definitiva de acreedores, pues estos no pueden volver a hacer unas nuevas objeciones. Y aquí valga la aclaración, sería propiamente dicha el mecanismo jurídico para no estar de acuerdo, sería la objeción. Entonces, 5 días de los escritos recibidos para que los acreedores y el deudor, acreedores y deudor, presenten objeciones y acompañen las pruebas que pretendan hacer valer. Una vez vencido el plazo concedido, se dará otros 5 días más para que los no objetantes se pronuncien frente a estos y aporten las pruebas que hubiere lugar, pruebas documentales, para luego ser resueltas en el juez en el auto que fije audiencia de adjudicación. El auto que cite a la audiencia de adjudicación resolverá finalmente de estas objeciones presentadas. Ya habíamos dicho que haciendo la salvedad o haciendo la advertencia que se tendrán como reconocidos sin necesidad de una nueva petición a los acreedores que hayan hecho parte de la relación definitiva en el proceso de negociación de pasivos. Bien, surtida esta primera etapa, luego de la apertura, viene otra etapa que es de inventarios y avalúos, que se ha dicho de paso, tiene una leve diferencia con el proceso de liquidación judicial de las sociedades o de las
o de los comerciantes, porque aquí lo que se incluye no es un inventario del patrimonio social que contenga activos y pasivos, sino que lo que se incluye aquí es una relación definitiva de inventarios y avalúos. Son dos palabras, inventarios definitivos y avalúos. Esto es porque lo que se está tratando de llevar a cabo es la liquidación patrimonial o el patrimonio que con relación definitiva que se incluyó desde la negociación de pasivos para que la persona natural no comerciante con esos activos que tiene y si hacen parte de la prenda general de los acreedores, es decir, si no están limitados en su dominio por patrimonio de familia inembargable o por afectación de vivienda familiar inembargable, entonces estos cubran los pasivos hasta el valor de donde alcancen los activos y el resto si son mayores generalmente, como generalmente ocurre, los pasivos que los activos, pues sea descargados o se produzca los efectos del descargue de deudas, si se observaron los requisitos de buena fe que exige este trámite. Bien, entonces, cuando el numeral tercero del artículo 564 del Código General del Proceso dice que dentro de los 20 días siguientes a su posesión, a la posesión del liquidador, deberá actualizar el inventario de bienes del deudor. ¿Por qué dice actualizar? Porque hubo un inventario que se presentó desde el trámite inicial de negociación de pasivos y lo que hace es una actualización de dicho inventario, para lo cual tomará como base la relación presentada del deudor en la solicitud de negociación. Puede ser que hayan habido unos bienes que no se hayan relacionados y demás. Entonces toma como base esto y muchas veces pudo haber sido por alguna omisión, por algo que de pronto no se tenía en cuenta, pues se incluyan definitivamente los activos del deudor, pero los que estaban antes de la apertura de la liquidación patrimonial, no los nuevos bienes que se adquieran posterior al auto de apertura de la liquidación. Y allí hay que hacer una claridad porque hemos tenido trámites donde la persona tiene unos salarios muy altos y estos son activos. Entonces los salarios que estaban antes de la apertura son los que se incluyen o los que se contaban los acreedores con ellos, y posterior a la apertura de la liquidación ya esos nuevos salarios y los nuevos bienes que se adquieran ya no pueden contar los acreedores con ellos, entonces no se tendrán en cuenta en la relación definitiva. Bien, esta relación definitiva se debe hacer conforme al artículo 444 del Código General del Proceso. Esto es que para bienes inmuebles se toma como base el avalúo catastral incrementado en un 50% y para los vehículos se toma como base el impuesto para calcular impuesto de rodamiento o en su defecto los precios que salgan en publicaciones especializadas como Fasecolde y demás. Estos valores se toman, se definen allí y salvo, dice la norma 444, salvo que el precio estimado, por ejemplo, el avalúo catastral incrementado un 50%, no sea el valor idóneo del bien en el momento de presentarse. Y eso suele pasar con muchos bienes, supóngase usted, incluso en la actualización catastral ya está muy actualizado en muchas ciudades, en otras no. Entonces hay actualizaciones catastrales que el avalúo catastral está muy cerca del avalúo comercial, pero generalmente el grueso del asunto es que a nivel nacional, incluso hay bienes rurales y demás, que el valor de los lotes o de los inmuebles son muy bajitos catastralmente y que comercialmente cuestan muchísimo más, a veces hasta 4 o 5 veces más del valor catastral, incluso muchas veces más. Entonces, lo mejor será que la norma general es que el liquidador los incluya como avalúo legal, pero pueden hacerse ya no objeciones, sino que una vez presentado el inventario de bienes, de activos, se pone en traslado de 10 días a todo el concurso en general para que se presenten observaciones al escrito de inventario de avalúos, inventario y avalúos. Entonces puede haber que hay veces que presentan nomás los inventarios pero no los avalúos, pero generalmente debe ser inventarios y avalúos y se presentan algunas observaciones. Y una de esas observaciones
puede ser que no esté de acuerdo con el avalúo del bien por no representar el valor real del mercado. ¿Qué se hace? Entonces se aporta un nuevo avalúo comercial, por definitivo por peritos, y el peritaje de contener el artículo 226 del Código Penal del Proceso habla del peritaje y del avalúo, cómo se debe presentar en debida forma, para que una vez ha llegado al trámite, pues se tenga en cuenta la optimización del valor del bien del deudor o de los bienes del deudor. Muchas veces existen muchos activos y hay menores pasivos, puede pasar también mucho. Entonces lo que puede hacerse es la relación definitiva de los activos, y los activos son todos: bienes muebles y enseres, vehículos, inmuebles, embargos, depósitos judiciales y demás que se hayan tenido por allí recogidos, recaudados, y todo esto hará parte de los activos, y será con estos activos que se pagarán todos los pasivos. Es una manera de optimizar los bienes del deudor, que generalmente las entidades financieras y muchas cooperativas y muchos acreedores piensan que en el proceso de liquidación, como la norma dice que el artículo 44 habla de avalúos catastrales incrementados en un 50%, o sea, el avalúo legal, pues que todo va a ser así y que se va a dar una adjudicación, que no va a ser un remate, sino una adjudicación por el 90% del valor de esos bienes. Entonces muchas veces eso sería injusto, porque vamos a hacer un ejercicio: un apartamento que tenga avalúo comercial de catastral 100 millones de pesos, incrementado en un 50%, serían 150 millones, y no sé por el 70%, sino por el 90% se adjudica, y si la persona debe 1.000 millones, por ejemplo, pues va a ser lesivo para sus intereses o sus activos. En tanto que si se presenta un avalúo comercial, que generalmente puede valer un apartamento que tenga avalúo catastral, puede ser de 100 millones, puede que valga 400 millones o 500 millones, ¿cierto? Entonces ese avalúo comercial pues optimizará el valor del bien, porque es un valor real, es un valor presentado por un perito que va a determinar cuál es el valor, y ellos tienen un método específico con unos decretos y unas normatividades que regulan a los evaluadores para que ellos presenten con su registro nacional de evaluador y demás. Generalmente están inscritos a lonjas de propiedad raíz y esto por el estilo. Estas instituciones o agremiaciones por el estilo, que son peritos serios reconocidos, que presentan permanentemente peritajes en los juzgados y demás en distintos procesos. Entonces son avalúos generalmente muy serios, en el que se determina el valor real del bien. Allí se puede optimizar mejor los activos, y ha pasado casos, hemos tenido casos en los que el deudor tiene varios activos y menos pasivos. Nos ha tocado casos en que los activos son 3.000, 4.000 millones y los pasivos son 900 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se adjudica posteriormente? Cuando vaya a ser citado el deudor a la audiencia de adjudicación, no de remate, distinto a lo que sucede en los procesos ejecutivos, que hay remates. Aquí hay adjudicación. Entonces en la adjudicación primero se adjudican los dineros en efectivo y posteriormente los bienes muebles en seres y inmuebles. Entonces todo esto para cubrir hasta donde alcance los activos, todos los pasivos del deudor. Entonces miren que muchas veces este tipo de procesos facilitan la vida del deudor, no para defraudar a acreedores como muchas veces se piensa, porque hay muchas veces que no tienen el deudor bienes, pero en muchas otras ocasiones, como nos ha pasado a nosotros, los deudores tienen bienes y pagan todas las obligaciones. ¿Cómo las pagan? No dijéramos con remate y con dinero en efectivo, pero sí con adjudicaciones. Incluso antes de la audiencia de adjudicación, de que quede en firme la adjudicación, también se puede hacer un procedimiento que hablaremos posteriormente en el video número 4, de la resolución de la liquidación por llegar a un acuerdo dentro de la misma liquidación para evitar la adjudicación. Entonces se puede volver a hacer un acuerdo con los acreedores. Pueden pasar muchas cosas antes de la adjudicación. Entonces, una vez que ha definido ya las controversias y se presentan nuevos avalúos y demás, pues entonces ya el juez dictará una providencia entre los 20 días siguientes de adjudicación. En el auto donde cita audiencia de adjudicación de bienes, allí resuelve: 1. Las objeciones que se presentaron a los créditos en la liquidación, en el ingreso
de la apertura de la liquidación. 2. Las observaciones y los nuevos avalúos que se presentaron, si fue que se presentaron, en los inventarios y avalúos. Y 3. Ya se fijará la audiencia como tal y se le requerirá, cuando se definen los inventarios de activos, se le ordena al liquidador que presente el proyecto de adjudicación. Y una vez se presente el proyecto de adjudicación, entonces ya posteriormente ya se definirá, es donde emite el auto el juez que veníamos hablando, donde define las objeciones, donde define las controversias y donde cita audiencia de adjudicación. En la audiencia de adjudicación, que se celebra posteriormente con fechas que tenga el juzgado organizadas, pues allí entonces se resolverán y se adjudicarán los bienes y demás. Antes de esa audiencia de adjudicación pueden pasar varias cositas. Por ejemplo, generalmente los acreedores suelen ceder sus créditos a casas de cobranza y demás, y pueden estas casas de cobranza, como cesionarios del crédito, ingresar allí y hacerse parte al trámite, pero no como un nuevo crédito, sino como cesionarios del trámite o de los créditos dentro del trámite de liquidación, y entonces comparecerán a la audiencia de adjudicación. Como venía diciendo ahorita, entonces también procede un acuerdo resolutorio dentro del proceso de liquidación antes de adjudicación. Esto es, que el deudor llegue a un acuerdo con el 50% o más de los acreedores, que se requiere una pluralidad, es decir, mínimo 2, y que puedan firmar un acuerdo que será sometido al juez del concurso de la liquidación para que el juez le imparta aprobación y diga si va o no a ese acuerdo resolutorio. Si va el acuerdo resolutorio, pues resuelve la liquidación, pero queda suspendida la misma en tanto de que se cumpla el acuerdo. Si se volviera a incumplir el acuerdo, podría entonces continuar la liquidación hasta su etapa final. Pero puede pasar esto. Entonces, en un próximo video hablaremos un poco del acuerdo resolutorio y de lo que sucede o las vicisitudes que se dan en la audiencia de adjudicación y antes de esta misma. Bien, amigos, hasta este momento ha llegado esta tercera parte de este video, desde la tercera parte de la liquidación de la persona natural no comerciante. Esperamos que haya sido de su gran utilidad. Por favor, háganos sus comentarios, háganos sus preguntas, interactuemos, coméntenos, cuéntenos su caso. Con mucho gusto trataremos de responder. Hay veces que hay muchas preguntas, pero pues entonces trataremos de responder algunas. Ya para las consultas especializadas y demás, puede escribirnos al WhatsApp 317-572-9671. Allí puede separar su cita y entonces ya lo atenderemos de una mejor manera para escuchar su caso y para entender y darle soluciones al mismo. También recuerde seguirnos en redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones, la campanita, para que te lleguen cuando hagamos nuevos videos. Y gracias por apoyarnos, por seguirnos en redes. Aprovechamos para celebrar que ya hemos pasado de los 10.600 suscriptores y esta es una comunidad que todos los días crece y que retroalimentamos entre todos y que nos ha servido a muchas personas. Espero que haya sido de su gran utilidad. Hasta una próxima. Bye.